Pamela Jean Shelley nació el 25 de julio de 1969 en el condado de Harris, Texas, bajo el nombre de Pamela Jean Curle. Hija de Pearlie Jean Surber y Carl Edward Curle. En 2001, Pamela tenía 32 años y vivía con su novio, Ronnie Hendrick, y sus dos hijos, Kayla, de 12 años, y Dustin, de 9. La familia se había establecido en una casa modesta en una zona rural del condado de DeWitt, Texas. La familia de Ronnie Hendrick vivía a solo una milla de distancia. Sin embargo, la familia de Pamela estaba mucho más lejos, a 800 millas de distancia, en Arkansas. Pamela había llegado a Texas apenas 5 meses antes. El 6 de enero de 2001, Pamela Shelley murió en el baño de su casa a causa de una herida de bala en la cabeza. El padrastro de Hendrick informó que se trataba de un intento de suicidio. Shelley aún respiraba cuando la subieron a una ambulancia. Al encontrarse en una zona rural y en medio de la nada, Hendrick se ofreció a acompañar a la ambulancia para guiar al conductor. Esto significó que cuando llegaron los agentes del sheriff, él no estaba presente para responder preguntas ni someterse a pruebas para detectar residuos de pólvora. Cuando se les preguntó, los servicios de emergencia que acudieron al lugar no encontraron razones para dudar de que la herida de bala hubiera sido autoinfligida. La escena no parecía un tiroteo de origen desconocido. Todos estaban relativamente tranquilos y había muy poco pánico. Al parecer, la familia nunca consideró que esto pudiera ser algo diferente a un intento de suicidio. Nadie temía que un tirador desconocido pudiera estar al acecho. Esto se debía a que el tirador de Shelley era alguien muy conocido, y estaba justo al lado de ellos. Desde el principio, si algunas pruebas se hubieran manejado de forma diferente, podrían haber cambiado el curso de la investigación. Los investigadores entrevistaron en el lugar de los hechos a los adultos presentes, todos ellos familiares directos de Hendricks. Sin embargo, no hablaron en absoluto con los hijos de Shelley, una medida que ha sido criticada desde entonces. Con 12 y 9 años, eran sin duda lo bastante mayores para poder expresar a los investigadores lo que habían presenciado. Todos los miembros de la familia de Hendrick dijeron a los agentes que Shelley era infeliz y tenía tendencias suicidas desde hacía algún tiempo. También dijeron que su familia tenía antecedentes de suicidio y que su hermana también se había suicidado. Más tarde se revelaría que todo esto era falso. La familia de Hendrick también afirmó que la hija mayor de Shelley era una niña difícil y la obligaba a regresar a Arkansas, lo que provocó el suicidio. Shelley fue trasladada en helicóptero a San Antonio, pero murió al llegar. Se realizó una autopsia, pero el médico forense fue informado de antemano de que se trataba de un presunto suicidio. ¿Eso influyó en sus conclusiones? Cuando la herida de contacto y la trayectoria de la bala reflejaron un suicidio típico, la muerte de Shelley se dictaminó como tal. Los agentes pidieron a Hendrick que se sometiera a la prueba del polígrafo, a lo que accedió, pero luego no se presentó al menos a 2 citas distintas. Poco después desapareció. Sin amigos ni familiares que se aseguraran de que se escuchaba la versión de Shelley, el caso languideció. Pasarían otros 7 años antes de que alguien estudiara el caso con más detalle. En 2008, un agente de la ley llamado Carl Bowen se convirtió en investigador del sheriff del condado de DeWitt. Bowen había estado en el cuerpo cuando se produjo la muerte de Shelley, y aunque no había sido asignado al caso, lo conocía. Se había interesado por la investigación y siempre le había molestado que Hendrick nunca se hubiera sometido a la prueba del polígrafo. Aún más sospechoso era el hecho de que hubiera desaparecido poco después de la muerte de Shelley. Durante todos estos años el caso le había dejado preguntas en la cabeza, y ahora con su nuevo nombramiento podía hacer algo al respecto. Se dirigió al sheriff Jode Zabesky para que reabriera el caso y le dio permiso. Entonces, en el verano de 2008, Hendrick apareció en la cárcel del condado de DeWitt. Había sido detenido y acusado de maltrato doméstico, por golpear a su nueva compañera sentimental. Bowen también descubrió en ese momento que durante el tiempo transcurrido entre la muerte de Shelley y su reciente aparición, Hendrick había estado en la cárcel en Dakota del Sur por un delito grave de conducir ebrio. Ahora sabía que Hendrick era un alcohólico convicto
y un hombre violento. Se encendieron las alarmas. Bowen le propuso a Hendrik someterse finalmente al polígrafo, y Hendrik aceptó. Como era de esperar, los resultados indicaron que Hendrik había mentido en relación con la muerte de Shelley. Cuando fue interrogado después de estos resultados, hizo valer su derecho a un abogado. Sin embargo, después del polígrafo, Hendrik dijo a 3 personas diferentes que había mentido a la policía. Seguía negando haberla matado, pero ahora decía que había estado en la habitación con ella, lo que suponía un cambio significativo en su versión. Anteriormente había dicho a la policía que había estado fuera cuando ella se disparó. Bowen llevó el caso a la fiscalía, pero fue rechazado. No consideraron que hubiera pruebas suficientes para presentar el caso. Aunque creían que Hendrik al menos había estado involucrado en su muerte, el informe de la autopsia seguía declarando la muerte como suicidio. Y ese era un punto de fricción importante. Entonces, en 2012, Bowen se dirigió de nuevo a su oficina para pedirles apoyo para ponerse en contacto con un programa de televisión sobre casos sin resolver en relación con el caso de Shelley. El ayudante del fiscal del distrito encargado del caso no creía que fuera a salir nada, pero no vio ninguna razón para denegar la petición. Quería poder decir que no se habían escatimado esfuerzos en la búsqueda de la verdad. A pesar del escepticismo del fiscal de que la serie llegara a emitirse, los productores se lanzaron a ello. La idea era que una ex ayudante del fiscal del distrito, Kelly Siegler, y una ex investigadora de la escena del crimen, Yolanda Ngaclari, ayudaran a los pequeños cuerpos de seguridad, a menudo escasos de personal, a dar un nuevo enfoque a un caso sin resolver. Pronto se dieron cuenta de que la reputación de Siegler estaba bien ganada. Entrevistó a testigos y volvió a investigar la escena del crimen y todas las facetas del caso. También dio a los investigadores acceso a los últimos avances técnicos en investigaciones forenses con un rápido plazo de entrega. Se analizó el ADN de la pistola, la balística de la bala y el ADN de una camiseta ensangrentada encontrada en el cesto de la ropa sucia. También se hicieron modelos informáticos de la escena. A pesar de todo, el caso seguía sin resolverse. La prueba de ADN no encontró nada, y el ADN de la camiseta era de Shelley. La bala coincidía con el revólver encontrado en la escena, y el modelado por ordenador no reveló nada significativo. El equipo de televisión investigó las pruebas aportadas por la familia Hendrik y descubrió sus mentiras. No había antecedentes de depresión en la familia de Shelley, y ella misma nunca había tomado medicación antidepresiva. Tampoco encontraron pruebas de suicidios anteriores en su familia. El caso de que la muerte de Shelley fuera realmente un suicidio empezaba a parecer inestable. A partir de ahí, el equipo de Siegler comenzó a buscar la probabilidad de que fuera un asesinato. Descubrieron que Hendrik había cometido varias agresiones graves a otras mujeres, antes y después de la muerte de Shelley. En una de ellas, inquietantemente similar a las circunstancias de la muerte de Shelley, estuvo a punto de matar a la mujer. Johnny Bonds, un antiguo entrevistador del Departamento de Policía de Houston de excelente reputación, volvió a entrevistar a múltiples personas implicadas en el incidente original, incluido el propio Hendrik. Entonces, ¿había alguien más implicado en la muerte de Shelley? ¿Había sido asesinada y la investigación original lo pasó por alto? La mayor debilidad del caso seguía siendo la herida de bala. Es muy difícil poner el cañón del arma justo contra la sien de una víctima involuntaria. Incluso si se las mantiene quietas, la mayoría consigue echar la cabeza ligeramente hacia atrás. ¿Cómo entonces Shelley tenía una herida de contacto si no había apretado el gatillo ella misma? En realidad, solo había una manera. Si Hendrik se hubiera acercado sigilosamente a Shelley mientras ella estaba en el cuarto de baño usando el espejo, y ella le hubiera visto y se hubiera vuelto hacia él justo antes de que se disparara el arma, eso produciría el mismo patrón de heridas. A pesar de tener ahora una explicación para el patrón de la herida aparte del suicidio, el fiscal aún no estaba listo para llevar el caso a juicio. Entonces, unas semanas después de la filmación del programa, la pieza final cayó en su lugar. Bowen encontró al ex marido de Shelley, Jesse. Estaba encarcelado en una prisión de Texas. Le dijo a Bowen que había hablado con Shelley el día de su muerte.
Según su testimonio, Shelley y él iban a volver a estar juntos. Él era el padre de su hijo mayor, y ella planeaba volver a casa con los niños y formar una familia juntos de nuevo. Durante la llamada, Hendrik había cogido el teléfono y le había dicho a Jessie que la única manera de que Shelley volviera a Arkansas era que estuviera en una caja de pino. Jessie también fue sometido a la prueba del polígrafo, y cuando la superó con éxito, el fiscal del distrito estaba preparado. El caso del asesinato de Shelley se llevó ante un gran jurado. Hendrik fue acusado por el gran jurado en noviembre de 2012. Fue encarcelado hasta su juicio en septiembre de 2013. Mientras tanto, el episodio del programa de telerrealidad debía emitirse pocos días antes de la selección del jurado. Con la creciente atención de los medios de comunicación, el fiscal empezó a preocuparse de que, irónicamente, todo el caso fracasara debido a la atención que le prestaba, lo mismo que ayudó a destaparlo en primer lugar. Sin embargo, los productores del programa se negaron a retrasar la emisión, y el programa empezó a emitirse solo unos días antes de que comenzara el juicio real. Afortunadamente, el día del juicio, el juez pidió a los miembros del jurado que levantaran la mano si habían visto el programa. Un tercio de ellos lo hizo. Cuando fueron entrevistados y la mayoría admitió que ya pensaba que Hendrik había matado a Shelley, se declaró nulo el juicio. La única solución que veía el fiscal era cambiar de lugar. Sin embargo, el programa se había emitido en todo el país. El juez fijó de nuevo el juicio para junio de 2014, con la esperanza de que el revuelo se hubiera calmado para entonces. El fiscal se dirigió entonces al abogado de Hendrik. Le dijo que cuando llevara el caso a juicio, el retraso significaría que solo tendría más pruebas. Y también señaló que casi todo el mundo que había visto el programa de televisión ya pensaba que Hendrik era culpable. Al final, Hendrik se declaró culpable de asesinato solo un día después. Fue condenado a 22 años de cárcel. Una cronología establecida 12 años después del asesinato mostró que transcurrió más de una hora entre el tiroteo y el momento en que se llamó a los servicios de emergencia. ¿Le dio tiempo a la familia a aclarar sus historias y reorganizar pruebas cruciales? El fiscal que llevó el caso tiene el máximo respeto por los profesionales que participaron en el programa. Sin embargo, cree que los productores se equivocaron al no retrasar la emisión. Si se hubiera retrasado solo 2 semanas, cree que podría haber constituido un jurado imparcial. Si Hendrik hubiera sido declarado culpable en un juicio en lugar de aceptar un acuerdo de culpabilidad, probablemente habría recibido cadena perpetua. Muchos piensan que si no hubiera sido por la actuación de Carl Bowen y del sheriff Jode Zabesky, que se interesaron personalmente por el caso y lo reabrieron, nunca se habría hecho justicia con Shelley. No hubo presiones políticas ni especulaciones públicas que impulsaran el caso. En lo que respecta a la población en general, Shelley se había suicidado. Lo único que había a su favor era un investigador con la persistente sensación de que algo no iba bien. Anna Palmer nació el 8 de agosto de 1988 en Salt Lake City, Utah, hija de Nancy y David Palmer. Creció en un hogar junto a sus hermanos Mike y Matthew, y sus hermanas Christine y Rachel. Cursaba 5º grado en la escuela primaria Whittier, donde destacaba por su personalidad afable y sociable. Su madre la describía como una niña extrovertida que disfrutaba jugando con todos los niños del vecindario. La tarde del 10 de septiembre de 1998 marcaría un trágico giro en la vida de la familia Palmer. Alrededor de las 5 p.m., Anna llamó a su madre para pedirle permiso para jugar con unos amigos. Esta sería la última vez que su madre escucharía su voz. Al regresar a casa a las 7 p.m., la señora Palmer se encontró con una escena devastadora. El cuerpo sin vida de su hija yacía en el porche de la vivienda. Al acercarse a Anna, notó que su cuerpo estaba frío al tacto, y su rostro presentaba un inquietante color ceroso, pálido y amarillento, como si la circulación sanguínea se hubiera detenido. Inmediatamente marcó al 911. Siguiendo las instrucciones de la operadora, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de la rápida llegada de los paramédicos y sus esfuerzos por reanimarla,
Anna Palmer fue declarada fallecida en la escena. La investigación inicial tomó un giro inesperado cuando los investigadores, que inicialmente consideraron la posibilidad de mordeduras de perro, confirmaron mediante la autopsia que Anna había sido víctima de un brutal ataque. El examen forense reveló que la niña había luchado contra su agresor, recibiendo 5 puñaladas en la garganta y múltiples golpes. Una de las heridas, que seccionó su médula espinal, resultó fatal. Durante la noche del crimen, los vecinos reportaron una intensa actividad policial, con helicópteros sobrevolando la zona y reflectores iluminando el área. A pesar de que el homicidio ocurrió durante el día, en una zona transitada cerca de una intersección concurrida, sorprendentemente hubo pocos testigos presenciales. La escena del crimen proporcionó escasas evidencias útiles, dadas las limitaciones de las técnicas forenses disponibles en 1998. Sin embargo, los investigadores recolectaron meticulosamente muestras del cuerpo y la ropa de Anna, incluyendo recortes de sus uñas, aunque en ese momento la tecnología de análisis de ADN era significativamente menos avanzada que en la actualidad. El caso permaneció sin resolver durante años, a pesar de los esfuerzos policiales y una recompensa de $11,000, que si bien generó algunas pistas, no condujo a ninguna detención. El avance crucial llegó en 2009, cuando los detectives decidieron reexaminar las evidencias utilizando técnicas forenses modernas. Los análisis revelaron ADN ajeno a Anna en los hisopos y recortes de uñas, evidencia de su lucha por defenderse. La prueba de ADN condujo a Matthew Breck, quien en ese momento cumplía una condena de 10 años en Idaho, por delitos sexuales contra menores. Las investigaciones revelaron que en 1998, cuando tenía 19 años, Breck vivía a una manzana de la residencia Palmer. Durante la investigación surgieron testimonios cruciales de varios testigos que eran menores en la época del crimen. 2 de ellos reportaron haber visto a un adolescente merodeando cerca de la residencia Palmer el día del incidente. Particularmente revelador fue el testimonio grabado de una amiga cercana de Anna, también de 10 años, quien proporcionó detalles importantes sobre los últimos momentos que compartió con ella. Según su declaración, ambas niñas habían estado jugando en los columpios del patio trasero hasta aproximadamente las 7 p.m. Al despedirse con un abrazo en la esquina de la calle, la testigo notó la presencia inquietante de un hombre que parecía seguirlas. En un gesto que resultaría fatídico, Anna permitió que el desconocido las adelantara, pero inmediatamente después gritó a su amiga que corriera a casa. Cuando la niña miró hacia atrás por última vez, observó a Anna caminando hacia su casa, mientras el hombre había desaparecido de su vista. Las declaraciones de otros niños del vecindario corroboraron la presencia de un individuo sospechoso que los había intimidado ese día. Las descripciones coincidían. Un hombre que vestía una camiseta de béisbol y tenía el cabello oscuro y rizado. Este detalle resultaría significativo, ya que Breck era conocido en el área por usar habitualmente este tipo de prenda. En agosto de 2001, tras las contundentes pruebas de ADN y los testimonios recopilados, Matthew Breck se declaró culpable de asesinato con agravantes en el caso de Anna Palmer. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua, garantizando que permanecerá en prisión por el resto de su vida. Esta sentencia representó un acto de justicia largamente esperado para la familia Palmer y la comunidad. La resolución de este caso destaca la importancia crítica de los avances en tecnología forense y la persistencia en la investigación criminal. De no haberse encontrado las pruebas de ADN que lo vincularon al asesinato de Anna, Breck habría completado su sentencia inicial de 10 años por delitos sexuales contra menores y habría sido liberado, potencialmente representando un peligro para la sociedad. En la primavera de 1990, la ciudad de Spokane, Washington, se vio sacudida por una serie de homicidios que alertaron a las autoridades. En un período de apenas 4 meses, 3 mujeres fueron encontradas sin vida. Yolanda Sapp, de 26 años, Nikki Lowe, de 34, y Kathleen Brice Boss, de 38.
Las víctimas compartían características similares. Todas ejercían la prostitución y tenían antecedentes de consumo de drogas. La concentración de estos crímenes en una misma zona y en un lapso tan breve llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un asesino en serie. El primer cuerpo descubierto fue el de Yolanda Sapp, el 22 de febrero de 1990, en el bloque 4100 de East Upriver Drive. Un mes después, el 25 de marzo, se encontró el cuerpo de Nikki Lowe en el bloque 3200 de East South Riverton, bajo el puente de Green Street. El último hallazgo ocurrió el 15 de mayo, cuando el cuerpo de Kathleen Brisbois fue descubierto en el lado oeste del río Spokane, cerca de Trent y Pines. Las evidencias balísticas revelaron que en 2 de los casos se había utilizado un arma calibre 22. A pesar de que el caso se enfrió inicialmente, nunca fue olvidado. En 2005, el detective del sheriff James Dresbach fue asignado específicamente al caso Brisbois. Aunque en 1990 las capacidades de análisis de ADN eran limitadas, los investigadores habían tenido la previsión de recolectar y preservar evidencias biológicas de las 3 víctimas. El caso experimentó un avance significativo en 2009, cuando los progresos en tecnología forense permitieron un nuevo análisis de las evidencias. Un científico forense logró obtener un perfil genético completo masculino de una muestra encontrada bajo las uñas de Brisbois. Sin embargo, la búsqueda en la base de datos criminal federal no produjo coincidencias en ese momento. El punto de inflexión llegó en septiembre de 2012, cuando un técnico del Laboratorio Criminalístico de la Patrulla Estatal de Washington procesaba el ADN de un sospechoso llamado Douglas Perry, quien había sido detenido en marzo en Spokane. El caso dio un giro dramático cuando se descubrió que Douglas Perry había sido detenido en Spokane tras ser observado por un detective jubilado mientras compraba munición y un cargador de pistola en una tienda White Elephant del Valle. Esta actividad llamó la atención inmediata de las autoridades, ya que Perry, como delincuente convicto, tenía prohibida la posesión de armas de fuego. La investigación reveló un detalle sorprendente. Douglas Perry había atravesado una transformación significativa. En el año 2000, después de los asesinatos, viajó a Bangkok, Tailandia, donde se sometió a una cirugía de reasignación de género. Desde entonces vivía como mujer bajo el nombre de Donna Perry y se encontraba bajo custodia federal en Carswell, Texas. Durante el registro de su residencia, los agentes federales descubrieron un arsenal inquietante: más de 12 armas de fuego y 12,000 cartuchos de munición. Un hallazgo particularmente perturbador fue una caja en el armario que contenía ropa interior femenina de tallas notablemente pequeñas para Perry. El agente especial Todd Smith de la ATIA interpretó estos artículos como posibles trofeos de las víctimas, una práctica común en casos de asesinos seriales. La evidencia contra Perry se fortaleció en octubre cuando se analizaron huellas dactilares latentes encontradas en objetos recuperados de un contenedor relacionado con el homicidio de Lowe. El análisis forense confirmó la coincidencia con las huellas de Perry, estableciendo así un vínculo directo con al menos 2 de los asesinatos. El historial criminal de Perry era extenso, incluyendo condenas previas por imprudencia temeraria, agresión, participación en prostitución y posesión ilegal tanto de explosivos como de armas de fuego, además de su presunta implicación en los asesinatos de Sapp, Lowe y Brisbois. Durante su tiempo en prisión, varios reclusos afirmaron que Perry mostró un comportamiento extraño. Según sus compañeros, hablaba de llevar prostitutas a su casa y alimentarlas. Uno de ellos incluso aseguró que Perry le confesó haber asesinado a 9 mujeres, todas ellas prostitutas. Se especula que estos crímenes podrían estar relacionados con su deseo de someterse a una operación de reasignación de sexo. Perry habría declarado que mataba a sus víctimas porque, a pesar de tener la capacidad de procrear, desperdiciaban esa posibilidad con escoria de estanque. Al comparecer ante el tribunal, Perry sostuvo que fue su identidad masculina la responsable de los asesinatos, mientras que la mujer en la que se había convertido era inocente.
Afirmó que su transición de género había detenido los impulsos asesinos y que los tratamientos de reasignación de sexo podrían considerarse una cura para hombres violentos contra las mujeres. Perry declaró no saber si Douglas Perry había asesinado a alguien. El caso contra Perry sigue abierto. Inicialmente los investigadores creyeron que las 3 mujeres asesinadas eran víctimas de Robert L. Yates, un asesino en serie condenado por la muerte de 13 mujeres en el condado de Spokane, y otras 2 en el condado de Pierce, la mayoría durante finales de la década de 1990. Yates fue sentenciado por estos crímenes y permanece en el corredor de la muerte. Jessica Lynn King era una chica de 15 años de Columbus, Ohio. Era una estudiante modelo, estaba en el cuadro de honor y también era animadora. Cuando conoció a Sean Thompson, un joven de 18 años del centro de Ohio, su vida pareció cambiar. Al empezar a salir con Thompson, dejó de ser animadora y sus notas bajaron. Al parecer faltaba a clase con frecuencia para verle. Sus padres se opusieron a su relación con Thompson y en marzo de 1991 la internaron en un hogar para adolescentes con problemas llamado Huckleberry House, un centro seguro y de crisis para fugitivos y adolescentes con problemas en Columbus, Ohio. El 15 de marzo de 1991, King abandonó Huckleberry House tras pelearse con su novio. Había dicho que iba al centro comercial. Nunca regresó, y la última vez que alguien la vio con vida fue en una parada de autobús. El 17 de marzo, el cuerpo de King fue encontrado en la parte trasera del cementerio de Foster Chapel, situado a 30 kilómetros de Huckleberry House. Su cuerpo había sido golpeado y violado. Solo llevaba un calcetín y un sujetador roto y sucio. Aunque aún llevaba el anillo y el reloj, le habían quitado un colgante. La policía sospechó inmediatamente de su novio, Thompson. Sin embargo, las pruebas de ADN le exoneraron de cualquier implicación. Las pruebas halladas en el lugar del crimen sugirieron que había huido de su agresor e intentado esconderse en el cementerio. Su otro calcetín se encontró en otro lugar del recinto, y la huella de unas rodillas en el barro detrás de una lápida también se hallaron cerca. Su cuerpo yacía cerca de una valla, donde presumiblemente la había alcanzado su agresor. Sin más sospechosos con los que contrastar las pruebas de ADN, y sin muchas más pruebas en las que basarse, el caso se enfrió. Y así seguiría durante más de una década. Mientras tanto, Marvin Lee Smith, Jr. cumplía una condena de 9 años por 2 intentos de agresión no relacionados, ambos contra mujeres y en la zona de Columbus. Durante su estancia en prisión, se aprobó y entró en vigor una ley que obligaba a los reclusos a enviar su ADN a una base de datos estatal. A medida que la tecnología mejoraba, en 2008 se analizó el ADN del caso de King, y coincidió con la muestra de Smith. Para entonces Smith había salido de prisión y vivía en Burlington, Carolina del Norte. La policía de Carolina del Norte lo detuvo y lo acusó de conducta sexual ilegal con King, tomando otra muestra de ADN reciente para verificar la coincidencia. Una vez verificada la coincidencia de ADN, se fijó una vista de extradición para el 30 de abril de 2008. Smith compareció ante el tribunal del condado de Madison y admitió que había violado y asesinado a King. Dijo al tribunal que la había secuestrado en la parada de autobús en su coche. King escapó de su coche y corrió hacia el cementerio, donde chocó con el poste de una valla y cayó al suelo. Golpeó a King hasta matarla con una lápida, tirándola después por encima de una valla. Al confesar, Smith evitó la pena de muerte. Se declaró culpable de un cargo de asesinato con agravantes, con especificaciones de violación. Fue condenado de 30 años a cadena perpetua. Cuando fue detenido, la hermana de King dijo: «Todo en mi vida se mide por su pérdida. El tiempo está marcado antes y después de su muerte.